Vamos a trabajar un tema que de más interesante tiene que ver con las redes de un cable. En este caso, ¿para qué se colocarían redes de un cable? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están en un motor limpiador de vidrios, por ejemplo, un motor limpiador de vidrios. Cuando tú tienes un motor limpiador de vidrios, lo que se conoce como un wiper, ¿cierto? El wiper normalmente cuando tú lo trabajas, tienes un motor de vidrio, voy a colocarlo por acá, un dibujito del motor de vidrios, así, tienes colocado el wipercito por acá. El wiper para trabajar necesita tener cosas, por ejemplo, una cosa que necesita es tener un cable positivo, vamos a colocarle por acá un cable positivo, luego necesita un cable negativo, podría ser, por ejemplo, y luego de alguna manera necesita o requiere la selección de velocidades, por ejemplo, 4 velocidades. O sea que si yo voy a un motor de wiper y yo quiero o pretendo medianamente moderno, ¿cierto? Medianamente moderno, yo quisiera ponerle varias velocidades al wiper, como quien dice, varias selecciones de frecuencias al wiper con su delay. Yo necesitaría 4, 5, 6 cables. Bueno, parecería algo sencillo, pero si le sumo el wiper del otro lado, el otro motorcito, pues por ahí también requiero más. Y si le sumo el wiper trasero, quizás también son otros 6 cables. Ya se va complicando, pero son bastantes cables. Más los retrovisores, más una cosa, más otra cosa. Bueno, para esto se desarrolla o se utiliza o se maneja o se diseñó un sistema que se llama bus de datos LIN. Bus de datos LIN. Entonces, cuando hablamos de buses LIN, así como lo pueden ver ustedes en la pantalla, el bus LIN se utiliza de una manera muy eficiente porque es un bus de muy bajo costo. El costo es extremadamente bajo, muy pequeño para el fabricante. Es un bus, no es extremadamente seguro, es decir, la velocidad de transmisión es bastante lento, muy lento, pero para algunos accesorios ha caído a la perfección porque combina multiplexión, que es interesantísimo, bidireccional, con bajo coste. Entonces con esto tú puedes tener en el automóvil muchos sistemas como un alternador, como un retrovisor, como un wiper, como un limpiador de vidrio, como por ejemplo una bomba de combustible con sus módulos y demás, un tanque de combustible con bomba de combustible, sensor de temperatura, todo eso. Y todo eso podría comunicarse a través de un bus que se llama LIN. ¿Qué gana el fabricante con eso? Si nosotros pensamos en un sistema con bus LIN, ¿cierto? Tenemos el mismo motor, pero en el caso del mismo motor solamente tendríamos 3 cables. Los 2 cables de señal y el cable restante que queda va a ser el cable denominado bus LIN. Quiere decir que la computadora que maneja ese cable, ¿cierto?, va a transmitir a través de ese cable datos, digamos seriados, así como el nombre lo indica, datos seriados, pero esos datos seriados ya van a emitir mensajes o datos a una velocidad de transmisión no tan alta, muy segura, pero suprime una cantidad de cables sobre ese elemento. Y aparte de todo, permite tener diagnósticos sobre ese elemento. Cuestión que es muy interesante, porque al tener este sistema de bus LIN, imagínense la gran ventaja que se tiene en el automóvil sobre algunos dispositivos que permiten tener mayor confort usando menos cables. Entonces por ahí te vas a una puerta y tiene un bus LIN, una silla, los motores eléctricos tienen bus LIN. Y hoy en día se le denomina bus LIN o se usa muchísimo el tema de bus LIN y se le denomina como la red de los sensores. Entonces se utiliza, por ejemplo, como en el ejemplo que están viendo ustedes en la pantalla, un bus LIN para un alternador, para un sensor interno de movimiento, para un sensor de batería, por ejemplo, un sensor de lluvia. Entonces la BCM maneja o lee mejor cada uno de esos sensores a través de lo que se conoce como el bus LIN. Y eso hace que se simplifiquen muchos sistemas en el auto. Pero aparte de todo, también permite hacer o permite diseñar un sistema en el cual se puedan implementar muchísimas comunicaciones en cosas que no sean tan complejas como una red CAN para comunicar computadoras. Entonces, el bus LIN se utiliza mucho en computadoras como la BCM para sensores,
Se utiliza en la PCM, como el caso de módulos de control de motor para alternador, por ejemplo, o algunos sensores de batería. Se utiliza en módulos de puerta, se utiliza en módulos de compuerta, en módulos de limpiavidrio, en módulos de luces. Entonces, cada día más va cobrando importancia el BusLink. ¿Qué característica tiene un BusLink? Básicamente, cuando hablamos de BusLink, hablamos de sistemas que son maestros esclavos. Es decir, siempre hay un módulo que es maestro y un módulo que es esclavo. Y la comunicación se hace punto a punto. O sea que se hace entre dos modulitos punto a punto. Electrónicamente, los BusLink manejan señales que van de 8 a 12 voltios. Quiere decir que cuando estamos trabajando un BusLink, o cuando ustedes van a trabajar un BusLink, nosotros tenemos acá un ejemplo real de un BusLink. Está colocado por acá. Entonces, ¿qué es el BusLink? Básicamente eso que están viendo ustedes ahí. Y los voltajes que se manejan son muy cercanos a 12 voltios. O sea que es completamente diferente a una red CAN, porque van trabajando de 0 a 12 voltios. Pero si el alternador carga, subirá un poquito el valor de voltaje y disminuirá. Una cosa que tiene el BusLink es que solamente se utiliza para módulos secundarios, módulos maestro-esclavo. Quiere decir que el BusLink no se utilizará para comunicar con el escáner. Es decir, que el escáner no hace diagnóstico sobre el BusLink. Directamente no, es decir, no comunica ningún pin del conector de diagnóstico con el BusLink. Puede que realice diagnóstico sobre el BusLink, pero a través de otra computadora. Puede ser que utilice, por ejemplo, la BCM para diagnosticar el BusLink, pero no lo va a hacer directamente sobre el módulo de control que controla el BusLink. Es decir, el BusLink no va a viajar hasta un pin del conector de diagnóstico, sino que el BusLink principalmente lo va a realizar a través de módulos intermedios. Usualmente los módulos que más cobijan el BusLink o que más utilizan el BusLink tienen que ver con los módulos de carrocería. Y se usa mucho, por ejemplo, con sensores de carga inteligente que van montados en la batería. Muchas veces los bornes de la batería cuentan con un sensor y ese sensor es un BusLink para comunicar el pequeño computador que sería el sensor. También lo hacen los alternadores electrónicos, utilizan muchísimo BusLink. ¿Cómo puedo reconocer un BusLink en la actualidad? Porque al medirlo con un tester, los valores de voltaje van a estar cercanos a 7, 8 voltios. Eso es una manera de verlo. Otra manera de verlo es porque aún sacando el contacto, el BusLink normalmente va a seguir funcionando durante un tiempo. Y otra manera muy efectiva de verlo es porque siempre va a haber una trama seguida de un recesivo. Recesivo sería como el fin del mensaje, así como lo están viendo ustedes acá. Y la trama sería la comunicación. Entonces, básicamente, cuando hablamos de BusLink, siempre son como paquetes de datos en medio de una trama de descanso. Entonces, ¿qué hace el sistema? En la parte que dice trama link va a estar la comunicación, ahí se comunicará. Y la parte que dice recesivo, así como ustedes están viendo acá, recesivo, va a ser la parte donde el bus no está hablando. El bus está muerto en ese punto. Luego, la parte dominante serían los bits sobre los cuales habla. Analizar. Cada uno de ellos, bueno, digamos que no es tan sencillo como ver un PWM, pero hasta cierto punto en investigación se puede analizar, pero ya un poco más en investigación. Para eso se requieren unos trazadores de gráficas oscilográficas un poquito más complejas que un osciloscopio, por el tema de los bits que es capaz de ver en una pantalla. Pero sigue siendo un bus, o es un bus que comunica a muy baja velocidad. ¿Qué no hay que hacer? No se debe confundir un sistema de BusLink con un sistema ISO. No tienen nada que ver, son dos cosas completamente diferentes. Ya el ISO lo explicamos un poco. El ISO solamente es para diagnóstico. Cuando hablamos BusLink solamente es para comunicación. Sería como la parte precisa de lo que sería un BusLink para trabajar sobre un vehículo. ¿Ok? Vamos a trabajar.